hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gaunán. Él es compilador del Cargo Universal, una obra extraordinaria, una obra que no supera la mente humana, es algo sobrenatural, porque la doctrina de Dios es la doctrina que en hebreo se le llama pues Torah, que significa la doctrina, y también en griego es nomos, que significa ley. O también se le conoce como el Evangelio, o sea, las buenas nuevas. Evangelio significa las buenas nuevas, porque es algo nuevo para nosotros. O también se le conoce como la palabra de Dios, porque está escrito en Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13. Entonces, la palabra de Dios, la doctrina de Dios, o las buenas nuevas, o las buenas noticias, fue compilado para ese tiempo. ¿Por qué compilado para ese tiempo? Sabemos a través de la historia que cuando Moisés descendió con las dos tablas de piedra, el pueblo lo había traicionado. Y a veces así que Dios lo quiso desaparecer a su pueblo, y Moisés tuvo que interceder 40 días y 40 noches. Imagínense, puso a ayunar 40 días y 40 noches para que Dios le perdone a su pueblo. Pero le perdona porque al final le dice: lleva a tu pueblo. Ni siquiera dice lleva a mi pueblo, sino lleva a tu pueblo. Tú has abogado por ellos, entonces lleva a tu pueblo. Eso dice la Escritura. Pero esta segunda vez ya no se escribe para ese tiempo, sino para el futuro. En el futuro se realiza para el futuro, porque está escrito Salmo 102, 18, escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jacob. Habla de un pueblo nuevo que tiene que ser formado. Y este pueblo nuevo no son con judíos, no son con israelitas naturales, porque se rompió ese compromiso. Pablo dice bien claro en Romanos 10, 19, 20, 21, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Ya está esclareciendo que dice, se dice a esto para generación venidera y el pueblo que se criará. Habla de un pueblo nuevo que tiene que criarse, formarse. Y Pablo dice con gente que no es mía, o sea, con gente insensata, gente pues sin entendimiento lo que es de Dios, gente torpe, necia lo que es de Dios. Entonces con esa gente tenía que levantar a celos, con gente que no es mía, tenía que provocar a ira inclusive a su mismo pueblo. ¿Por qué a ira y celo? Porque tiene que practicar la misma doctrina. Es como vender naranjas y limones. Si, por ejemplo, usted quiera vender naranjas y limones, no hay competencia, no lo hay, porque usted quiere hacer un ceviche, lo hace con limones, no lo hace con naranja, jugo de naranja. Ahora, no hay celo, pero ¿qué pasaría si venderían el mismo producto, alguno más barato, otro más caro, y es el mismo producto? Ahora sí hay celo. Entonces acá se tiene que haber un celo de la práctica de la misma doctrina y con mayor perfección. Entonces hay un celo, entonces tiene que levantar un pueblo a celo con gente que no es su gente, porque dice todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor, y tenía que manifestarse a gente que nunca preguntaron por Dios ni tampoco lo buscaron. Por eso incluso Pablo resalta en Romanos 9, 25, 26, llamaré al que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. Lo llame, ¿no? En Osea dice: llamaré al que no es mi pueblo, pueblo mío; a la que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío; a la no amada, a lo llamará amada. Y vosotros sabéis que no soy mi pueblo, no somos su pueblo, pero ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Sé que Dios levanta un pueblo con gente que no es su gente, con gentiles. Levanta para poner a celos al pueblo natural. Entonces, para poner a celos tiene que aparecer la ley en su plenitud. Y luego se realiza la unificación, porque tienen que ser reunidos todos los que están escritos en el libro de la vida. Luego se realiza la restauración, se tiene que restaurar todo lo que fue antiguamente y dado para estos días. Bueno, ahí es más o menos a grosso modo lo que estoy mencionando, pero vamos al tema que hemos preparado para el día de hoy. Estuve revisando uno de los audios de nuestro querido maestro, uno de los audios, y habló sobre los espías.
cómo es este trabajo de los espías. Pero antes dice así: muchas veces tengo desconfianza con los hermanos de hablar cualquier cosa, misioneros y pastores, porque no son sujetos de sus labios, o sea, no hay una sujeción, no son secretos, son muy, por no decir, son muy, mejor así se quedó. Luego dice la boca que es abierta, o sea que no son muy prudentes, por no decir así. La boca que está abierta, ahí mismo pasa la bola, y con esto hacemos contra nosotros mismos. O sea que siempre no sabemos conservar un secreto, ese es el problema. Como dicen los sabios, si tú no sabes conservar un secreto, ¿cómo quieres que otro te lo conserve? ¿No? A veces uno dice, te cuento esto, pero no lo vais a contar a nadie. Entonces, si uno mismo no sabe controlar su secreto, no sabe controlarlo, vamos a querer que otro lo controle, no lo van a controlar. Pero vamos a lo que está mencionando, que no somos sujetos a nuestros labios, no somos secretos, o sea, siempre vamos a hablar, rápido vamos a hablar, entonces rápido corre la bola, dicen. Lo que ha pasado es ayer, desde el viernes ya estaba listo, y no sé cómo corrió la bola. Bueno, entonces para lo sucesivo ya no voy a hablar con los hermanos, solamente con el hermano Jeremías, ¿no? Dice así, porque ya mi hermano, que en paz descanse también, él sabrá, y yo, luego Dios y nosotros nada más. O sea, que hace ver que este secreto solamente van a hablar con el hermano Jeremías nada más, Dios y todos los planes que tienen que hacer. Así que dice, así será, para que acontezca, porque enemigos nos rodean, hermanos, bastante enemigos. Y no quiero que prosperen, no quiere que prospere el israelita sobre todo. Israelitas se irá arriba, ¿no? Siempre y cuando pues uno aprenda pues a sujetarse. Está bien, se nos cortó la lengua, se nos cortó la guerra de ayer, no importa, pero iba a correr hasta las lágrimas el día de ayer, pero la bola de los hermanos la malogró todo. No sé si uno de los hermanos ha salido, y que Dios vea de estas personas de los hermanos, ha salido de sus labios. Dios vea al respecto, porque en este caso se cumpliría de este hermano, adversario, no es israelita, es adversario. Entonces vemos cómo empieza a expresarse nuestro querido maestro. Tenía un plan muy bonito, pero no faltó alguien, como le llaman esto, se filtró la información. ¿Por qué? Porque en toda organización siempre existen espías, siempre, en toda organización. Cuando hablamos, amigos, de la palabra espías, es una persona que con disimulo y secreto observa o escucha lo que pasa para comunicarlo a quien tiene interés en saberlo. O sea que lo envían con esa finalidad para buscar una información secreta, confidencial, para luego llevar el informe. Ese es así. O sea, es una persona al servicio de un Estado para averiguar informaciones secretas, generalmente de carácter militar. Pero acá es concerniente lo que es la fe de acuerdo de cada organización. A esto se llama pues un agente, un infiltrado. Si hablamos, amigos, de espías, pues hay 16 tipos de este tipo de acciones. O sea, estamos hablando de los infiltrados, de estos agentes, de estas espías. Hay 16 tipos. Uno consular es uno de ellos, de influencia. Otro es desestabilizador, o sea, desestabiliza una organización para desestabilizar, es el espía. Otros entran pues diplomáticamente, diplomados, dobles. Hay otro que llaman también los durmientes, los encubiertos, en los especiales, los ilegales, los infiltrados, los informantes. Hay otro que es operativo, espías operativos. Otro es espía potencial, otro es provocador, revelador y secreto. O sea, hay 16 tipos de especialidades que hay.
Por ejemplo, hablamos de la palabra desestabilizador, o sea, desestabiliza. Vemos en el tiempo, pues, de nuestro Mesías. Hablemos de nuestro Mesías, cómo entraban bastante desestabilizadores, habían infiltrados, encubiertos, provocadores, habían estos. En la multitud, porque se imagina, se dice, cuenta la historia que en una oportunidad alimentó a 3,000, en otra oportunidad a 5,000. Y cada vez que había una reunión de magnitud, siempre habían encubiertos, habían infiltrados, había gente que provocaba para formar un desorden, buscaban que desestabilizar, o sea, siempre había. O sea, no podemos decir que no pasa, siempre pasa en todo. Siempre tiene que haber espías en todo. Entonces, vemos en el caso de nuestro Mesías, por ejemplo, dice Mateo 12, 22, 23 y 24, a él le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, lo trajeron. Entonces Jesús dice, lo sanó. Y de modo que pudo ver y hablar, porque él que era ciego y mudo. Y con todo esto el pueblo quedó pues asombrado, maravillado, y luego preguntaba, ¿no será este el hijo de David? Porque ellos hablaban pues, de la raíz de David, tenía que nacer el Mesías. A lo que respondían los fariseos, ahí estaban los fariseos. Este echa a los demonios por obra de Belzebú, rey de los demonios. Ya buscaba que desestabilizar, ¿ve? Que esa plena confianza que ponían, no, inmediatamente ya están listos para hacerlo dudar a la persona y hacerle ver de que no es de Dios, es del adversario. Listo, ya estaban buscando que desestabilizar a aquel que recién estaba, digamos, haciendo sus primeros pininos, queriendo escuchar algo bueno, ya estaba el otro, ya estaban metiendo la cizaña. Tenemos el ejemplo también de Esteban, pero vamos a ver poquito para que ustedes puedan ver lo que dice nuestro maestro de los famosos espías. Vamos a ver en el tiempo de los apóstoles, por ejemplo, el tiempo del primer mártir del cristianismo, de Esteban, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, acá hay algo interesante, Hechos capítulo 6, vamos a ver, Hechos, voy a leer en versión latinoamericana, 6, 8 al 15 vamos a leer. Esteban, lleno de gracia y de fortaleza, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en el pueblo. O sea que, ojo que él, bueno, la Escritura dice que él hacía, pero según la Escritura, el que hacía era el Espíritu de Dios, lo tomaba él como instrumento y el Espíritu es el que hacía la maravilla. Pero la gente se maravillaba, ¿no? Algunos pertenecían a la sinagoga llamada de los libertos, sirenenses, alejandrinos, otros de Sicilia, Asia, acudieron para rebatir a Esteban. O sea, imagínense ese momento cuando hacía tantas señales, cuando el Espíritu hacía a través de él, por esos grandes prodigios, señales milagrosas en el pueblo. Entonces, lo primero que empezaron a acudir fueron para impedir que siga avanzando y siga difundiendo y realizando con estas señales. Lo primero que se fueron, dicen algunos que pertenecían a la sinagoga, llamada de libertinos, había un grupo de los libertinos, de los sirinenses, de Cirineo, de alejandrinos, otros de Sicilia, Asia, acudieron para rebatir a Esteban, para rebatir, o sea, como decir, ¿cómo es esto? Tú demuéstranos, etc. Así vieron, entonces, pero no pudieron hacer frente a la sabiduría y al Espíritu que hablaba por él. Ahora sí esclarece. O sea, no podían, había una fuerza, o sea, había una pregunta, ya estaba la respuesta, había una pregunta, había una respuesta. O sea que se iban para darle la contra, se le ve quedar mal, que estás equivocado, no, pero como estaba el Espíritu de Dios hablado por la boca de él, les tapaba la boca a todos. Al verse perdidos ellos, eso surge que antes de decir, Dios mío, gracias, porque vemos, hay sabiduría en este hombre, el Espíritu habla por la boca de él, antes de
cambiar su forma de actuar. No, al contrario, ese momento es como si lo hubieran avivado a un fuego o avivado a un panal de abejas, ¿no? Entonces dice acá, a rebatir a Esteban, pero no pudieron hacer frente a la sabiduría y el espíritu que hablaba por él. Entonces sobornaron, fíjese hasta dónde va la maldad, hasta dónde va la maldad. Entonces sobornaron a unos hombres que dijeran, nosotros le hemos oído hablar contra Moisés y contra Dios. Miren, fíjense, queridos amigos, antes de buscar que alabar a Dios, antes que agradecer, ver tantas las señales y milagros que el Espíritu hacía a través de Esteban, antes no buscaban meter la cizaña, por eso se llama desestabilizar. Entonces, en ese momento nosotros le hemos oído hablar contra Moisés y contra Dios. Imaginen, buscaron hombres, aún los sobornaron hombres perversos para que vayan a hacer sus declaraciones. Así excitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, viniendo de repente lo arrestaron o lo llevaron al Sanedrín. Fíjese cómo es la impotencia de ellos. Buscaron delincuentes, gente mala, perversa, para que testificaran en contra de ellos, haciendo argumentos que no eran. Nosotros le hemos oído hablar contra Moisés y contra Dios. Listo. Entonces empezaron, como dice acá, incitar al pueblo, a los ancianos, a los maestros de la ley. ¿Para qué? Para que lo arrestaran y no sigan hablando. ¿Hasta dónde viene a ser la impotencia? Por eso se llama la envidia. Por eso dicen en Eclesiastes 4:4 que el buen trabajo y la excelente obra llama la envidia del hombre contra su prójimo. Cuando ya se ven superados, ya buscan otro tipo de argumentos para hacerlo quedar mal. Esto buscar desestabilizar a los oyentes, a los creyentes, aquellos que ven estas señales, estos milagros, como ellos recién están empezando, empiezan a desestabilizarlo. Luego dice, allí presentaron testigos falsos que declararon, este hombre siempre habla contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le oímos decir que Jesús Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando miraron a Esteban, vieron su rostro como el de un ángel. Entonces, fíjese el tipo de argumentos que empleaban para desestabilizar la fe del creyente, la fe de aquel que ha visto señales en su cuerpo. Entonces, ese es el punto que buscamos acá, se busca cómo desestabilizar, ¿no? Por eso dice, de otros espías hay varios de consular, de influencia, desestabilizar, o sea, estamos hablando de estabilizar. Hay otros que son diplomáticos, le llaman también doble, durmiente, encubiertos, entran muchos encubiertos, poco a poco vamos a desarrollar. Hay otro que es un grupo especial, hay otro grupo que le llaman los ilegales, otro que los infiltrados, los informantes, los operativos, potenciales, los provocadores. En este caso hablamos también y provocadores al mismo tiempo. ¿Ya? Otros secretos también, pues, ¿no? Le llaman así, los reveladores. Eso estamos viendo acá. Vemos como, y nuestro Señor Jesucristo, viendo todas estas cosas, buscó que recomendara a sus discípulos y le dijo lo siguiente. Miren cómo le empieza a recomendar, porque él veía pues qué hacían con él, cómo trataban de confundir a la gente, de tratar de hacerlo quedar mal a él, de hacerlo ver que está engañado y está engañando a la gente. Entonces también Jesús empezó a recomendar justamente a sus discípulos y le dijo lo siguiente. Vamos a ver, Mateo 12, 22, vamos a ver, 22, no, perdón, estoy hablando mal, Mateo 24 es, Mateo 24, 4, dice lo siguiente, vamos a ver, 24, 5, dice así.
Jesús les contestó, dijo así, o sea, en el Cerro de los Olivos, ahí lo reunió a sus discípulos, empezó a hablarles abiertamente, porque hablaba del fin ya, del fin de él, les hablaba. Decía, Jesús les contestó, tengan cuidado de lo que nadie los engañe, porque muchos se presentarán como el Salvador, y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Se hablará de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen, porque todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones se levantarán contra otras, pueblos contra pueblos, habrá epidemias, hambres, terremotos en diversos lugares, pero todo esto no será sino el comienzo de un doloroso alumbramiento. Entonces los entregarán para atormentarlos, los matarán, y por causa mía serán odiados por todo el mundo. En esos días muchos de ustedes perderán su fe, traicionarán y odiarán a sus hermanos. Aparecerá gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos, y habrá tanta maldad que en muchos el amor se enfriará. Pero el que perseverará hasta el fin, este se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada por todas las partes del mundo, para que la conozcan todas las naciones, y luego vendrá el fin. Entonces vemos acá cómo les empieza a aconsejar, les empieza, digamos, para que tomen sus precauciones los discípulos. Tomen sus precauciones los discípulos. Entonces vemos acá también en Judas, recomienda cómo entraban pues encubiertamente. Esto estamos viendo la recomendación que les dijo a sus discípulos, cómo tenía que ser, lo van a llevar, los mismos hermanos se van a poner en contra de ustedes. O sea, ya hablaba de los problemas que va a pasar también, y de los encubiertos que tenían que venir, venían también como falsos profetas, etc. Entonces vemos en el caso de los encubiertos, vemos en el caso del libro de Judas, por ejemplo, el libro de Judas, que era pues el hermano de Jacobo, no de Judas Iscariote, no, sino Judas, hermano de Jacobo. Dice así, versículos 3, 4 y 5, amados, por la gran solicitud que tenía que escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros, amonestaros y contendáis. ¿Qué contendáis? Eficazmente, porque la fe que ha sido dado una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ese es el punto, ¿no? Entran encubiertamente. O sea, en toda organización siempre entran encubiertamente. Encubiertamente, eso y en todo sitio siempre entran encubiertamente, los cuales desde había estado ordenados. ¿Por qué digo encubiertamente? Porque entraban personas, como decir, demostrando santidad. De así, siempre eso, en toda organización, cuando lo ven que crece, lo primero que ingresan es cómo desestabilizarlo, cómo dividirlo. Por eso el dicho, juntos no se puede, pero se empieza a dividir, sí, se triunfa. Entonces, ese es el punto, desestabilizarlo, desequilibrarlo, inclusive metiendo hasta falsas doctrinas con el fin de confundirlos. ¿Quiénes entran? Justamente los espías. Su misión es, ingresan, viene este grupo en los encubiertos, entran los famosos encubiertos. Por eso dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde había estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, o sea, disfrazados en otras palabras. En el caso de un israelita, pues se deja crecer su barba, su cabello, las mujeres se ponen su vestimenta, su velo, entonces, pero pasan como israelitas. Pero en el fondo no son israelitas. Más o menos para que tengan ustedes una idea, cuenta en una historia, cuenta nuestro Mesías, que cuando el hijo de un rey se casaba y llegó el momento del matrimonio, mandó a sus siervos que avisaran a los invitados
porque las bodas ya están preparadas, ya todo ya está listo, solamente para el inicio. A uno los enviaron y dijeron estamos ocupados, unos están esperando mis campos, otros mis hijos están casando, todos ponían excusas. Por segunda vez, algunos también los apedrearon, a otros los mataron, o sea, tuvieron mal fin también muchos. Por segunda vez los envió, les vuelve a enviar, hicieron lo mismo. Y por tercera vez, bueno, al ver que fue así, mejor dijo, vayan ustedes a las plazas, vayan a las calles, tráiganme los cojos, los mancos, los ciegos, me lo traen y llénenme el local. Entonces fueron los siervos, lo llenaron el local. Pero había uno de ellos que no estaba vestido de ropa de gala. Ahí estamos hablando, un disfrazado. Supuestamente todos los que llegaron era gente arrepentida, pero había uno que no era arrepentido, estaba disfrazado. Entonces estamos hablando de un espía encubierto ahí. ¿Tú cómo has entrado? Y lo sacaron del lugar. O sea, por eso dice la Escritura, todo tiene que ser descubierto, porque en un momento tiene que ser descubierto. El que es acá más en este pueblo, hay muchos donde se descubre porque no tienen buenas intenciones, vienen con otro tipo de intención. Entonces, mediante el Espíritu se descubre. Eso dice, no hay nada encubierto ante los ojos de Dios. Todo se tiene que descubrir. Los encubiertos se descubren. Entonces, por eso dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde había estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de Dios en disolución, o sea que vienen con otro tipo de... hablamos, por ejemplo, de los fariseos. Lo primero que dicen, no, esta esposa con el espíritu de Belcebú, no es de Dios, ese del príncipe de los demonios. O sea, desestabilizaba. O sea que eso viene acá con un fin, estos impíos, para convertirlo la gracia de Dios en romperlo, desarmarlo, o buscar disolución, significa pues mezclarlo, desunir. Entonces tratan con ese fin de desunir, y más todavía, si no estás informado en la doctrina, peor, más rápido te vas. Por eso dicen los sabios, aquel que le gusta leer vive menos, y aquel que no le gusta leer Torah vive más. En otras palabras, aquel que le gusta leer la doctrina de Dios vive menos engañado, pero aquel que no le gusta leer vive más engañado, porque cualquier corriente lo lleva. Entonces, como hay muchos que no nos gusta leer, entonces vivimos más engañados, y entra pues estos encubiertos con otro tipo de pensamiento, otro tipo de doctrina, te desestabilizan. Y por último, como no te gusta leer, terminas siguiéndolo, terminas en el fanatismo y tantas cosas más. Ese es el problema. Y no nos damos cuenta y lo vemos como tan naturales. Por eso vuelvo a repetir, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales, desde que había estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de Dios en disolución, o sea, esa gracia, buscar hacer una mezcla, romper, este caso, esa línea que uno sigue para desunir. Ese es el punto. Estos hombres entran encubiertamente eso para desestabilizar, más claro. Por eso, negando a Dios, es solo Él que tiene dominio, ¿no? En el 5 dice, os quiero pues amonestar, que ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Entonces va a llegar un momento que tienes aquellos que no creen, aquellos que vienen, van a ser también destruidos. Ejemplo, dice acá, así como el pueblo hebreo salió de Egipto, y después los incrédulos fueron destruidos. Estamos viendo pues en las plagas, estamos viendo cuando pasa el Mar Rojo, los incrédulos destruidos y su pueblo fue liberado. Por eso, queridos amigos, en esto vienen los famosos espías.
los famosos espías que vienen pues para desestabilizar a una organización religiosa, viene a ser para los famosos encubiertos, los infiltrados que ingresan, para desestabilizar, poniendo otro tipo de doctrina donde ya, y si no te gusta leer, ya fuiste, amigo, ya te vas, fuiste. Como no te gusta leer, vives engañado, listo, ya fuiste, amigo. Por eso dice en 2 de Pedro, vamos a ver, 2 de Pedro 2, 1 y 2, dice el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías. ¿Qué significa una herejía? Por eso en la Santa Inquisición había un inciso donde decía herejes. Hereje significa que aquel que no está de acuerdo con sus ideas, formar una nueva enseñanza, es un hereje, quiere decir tienes una nueva enseñanza, tienes otra que no es la mía. Entonces entran encubiertamente con herejías, que es otro tipo de doctrina. Pero una doctrina no de salvación, dice Pedro, sino una doctrina de perdición. Ese es el problema. Por eso vuelvo a repetir, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Muy bien. Como habrá entre vosotros falsos doctores, o sea, supuestamente muy hombres muy doctos, muy preparados, muy embullidos en el conocimiento de la doctrina de Dios, supuestamente. Pero lo dice que introducirán encubiertamente herejías, estos falsos profetas, estos doctores, encubiertamente enseñan otro tipo de doctrina, una herejía, otro tipo de enseñanza, pero esta enseñanza de perdición, no de salvación. Y luego se negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Entonces, amigos, es delicado la cosa. Por eso dice, muchos seguirán con sus disoluciones. O sea, muchos siguen al saber es que no, tiene razón, es un doctor, pues un hombre muy instruido, muy preparado, le empiezan a seguir y siguen con esa misma enseñanza de buscar que disolver, de mezclar, de desunir, buscar que romper. A esto se llama disolución. Por eso dice, muchos seguirán sus disoluciones, siguen eso, siguen como le podemos decir, como una fiebre o como una pandemia que se expande la enfermedad, por los cuales el camino de verdad será blasfemado. O sea, por culpa de ellos, el camino de verdad es blasfemado. Por culpa de ellos, hablamos de estos personajes supuestamente doctores, instruidos, preparados, que han entrado encubiertamente, han metido herejías. Esos se llaman espías. No solamente el título espías, sino es una persona que varios grupos que se forman, ahí como le dije anteriormente, hay 16 agentes que se realizan estas misiones, para que tengan ustedes, vuelvo a repetir, hay de consular, hay de influencia, hay desestabilizador o agentes desestabilizadores, hay diplomáticos, dobles, durmientes, encubiertos, especiales, ilegales, infiltrados, informantes, operativos, potenciales, provocadores, reveladores, secretos. Entonces, estos son grupos. No vamos hablando de uno solo, o sea, no solamente la palabra espía nada más, no, vuelvo a repetir, hay 16 tipos de agentes y cada uno cumple una labor para desestabilizar cierta organización. En este caso, si hablamos de organización religiosa, tratan de desestabilizarlo. Esa es una lucha. Pero cuando uno está firme en lo que aprendió, así como el apóstol Pablo, por ejemplo, estaba firme en lo que aprendió,
por más que han entrado infiltrados, por más que han buscado que desestabilizar, él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él, en algo que él aprendió, porque le gustaba informarse, pedía la dirección de lo alto. Entonces era difícil que lo puedan pues desestabilizar a él. Por eso siempre recomendamos a veces de este programa, traten ustedes de escudriñar más el libro sagrado y pedir la dirección de lo alto, que los instruya, que los guíe, no por ustedes mismos, sino que el mismo Espíritu los guíe, y si no pueden, pues por sueños, por visiones, pídale, y Él les va a instruir, para que no terminen pues desestabilizados también. Vemos en el caso del ejemplo de Pablo, vamos a leer en el capítulo 2 lo que yo estoy mencionando. Después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Yo fui siguiendo una revelación, o sea, por revelación, él va, no fue por irse, sino una revelación, le dice, tienes que ir a Jerusalén. Luego dice, les expresé en una reunión privada a los dirigentes, o sea, a los dirigentes, porque siempre tienen que haber dirigentes, pero les habló a ellos. El evangelio que anunció a los paganos, porque su misión era anunciar a la gente pagana, a los gentiles. En cambio, Pedro era dedicado a los judíos, Pablo a los gentiles. Entonces les expresé en una reunión privada a los dirigentes el evangelio que anunció a los paganos, no sea que trabajara o hubiera trabajado inútilmente. Pero no impusieron la circuncisión. Ni quisiera Tito, que es griego, que estaba conmigo. Y esto a pesar de estos falsos hermanos que se habían introducido como espías para ver cómo vivimos la libertad de Cristo nos ha dado. Ellos querían reducirnos a la esclavitud, pero nosotros nos negamos a ceder, aunque fuera por un momento, porque de otra manera ustedes habían perdido la verdad del Evangelio. Imagínense, está hablando de que, ¿cuál era el punto de que el judío natural cumple en ello lo que dice en Génesis, cuando Abraham fue circuncidado, ese pacto de sangre que se hizo Dios con su pueblo, donde todos tienen que ser circuncidados, y acá ellos buscaban también, tú te conviertes al judaísmo, también tiene que ser circuncidado. Pero si hablamos de circuncisión, ese es otro punto, existen 3 tipos de circuncisión. La circuncisión de la carne, o sea, del prepucio del varón, es cortado a los 8 días de nacido, es circuncidado. La otra circuncisión es la del corazón, ya no hay edad. La circuncisión del corazón, o sea, es quitar la mala obra, de Jeremías 4:4. Y la otra circuncisión es cuando pasas una fiesta de 8 días y al 8º día eres circuncidado, se ha limpiado de la mala obra. Entonces, acá vemos, ellos más se iban a la parte carnal, que tienen que ser circuncidados del prepucio del varón. No tienen que ser circuncidados, o sea, había un problema. Por eso le digo, no hay nada fácil en la cosa de Dios, no es nada fácil, porque en el camino se encuentra de todo. Se encuentra de todo, no es fácil. Por eso vuelvo a repetir, dice acá el apóstol Pablo, después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Tito era griego. Yo fui siguiendo una revelación, o sea, una revelación regresa a Jerusalén. Les expresé en una reunión privada a los dirigentes el evangelio que anuncio a los paganos, no sea que trabajara, hubiera trabajado inútilmente. Pero no impusieron la circuncisión, o sea, estamos hablando de la circuncisión carnal. Ni siquiera Tito, que es griego, que estaba conmigo. Y esto a pesar de estos falsos hermanos que se habían introducido como espías para ver cómo vivimos la libertad de Cristo, ellos querían reducirnos a la esclavitud, pero nosotros nos negamos a ceder, aunque fuera por un momento.
porque de otra manera ustedes habrían perdido la libertad del Evangelio. O sea que ellos vienen, estos son judíos espirituales, pero no son circuncidados, no son israelitas, y así, vas metiendo pues, siempre la cizaña. Por eso dice, volvamos a lo que eran tenidos por dirigentes, lo que han sido antes, no me importa, pero pues Dios nos hace diferencias, no hace diferencias entre las personas. Ellos, en vez de darme nuevas instrucciones, reconocieron a mí que me habían sido confiada la misión de dar el Evangelio a los no circuncisos, a los pueblos paganos, como a Pedro, que le fue encargada de la circuncisión los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo de mí el apóstol de los paganos. Santiago y Pedro y Juan reconocieron las gracias de Dios me concedió. Esos hombres reconocidos como los príncipes nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros iríamos donde los paganos y ellos donde los judíos. Solamente nos invitaron a tener presente la pobreza de los hermanos de Jerusalén, lo cual ha tenido cuidado en cumplir. A las finales muchos entendieron, como estamos hablando, Santiago, Pedro y Juan reconocieron, la entendieron muy bien y listo, queda bonito. Pero cuando hay pues un diálogo, cuando entra el Espíritu a tallar, cuando el Espíritu empieza a trabajar, reconocemos que está bien lo que se está haciendo. Pero los que no, imagínense, actuamos torpemente, ese es el problema. Por eso vemos acá, cuando hablamos de espías para desestabilizar, entran encubiertos, infiltrados, etc. Unos se hacen pasar inclusive por santos, o sea, una religiosidad mejor que todavía aquel que es llamado. Vemos en el caso de Mateo 22, vamos a ver, en el capítulo 22, en el tiempo de nuestro Mesías. Vamos a ver, ¿qué dice? Dice así: Jesús siguió poniendo ejemplos. Pasa en el reino de los cielos lo que sucedió a un rey que celebró las bodas de su hijo. Mandó a sus servidores a llamar a los invitados a las bodas, pero estos no quisieron venir. Por segunda vez despachó a otros criados con orden de decir a los invitados: tengan listo el banquete, hice matar terneras y otros animales gordos, y todo está a punto, vengan pues a las bodas. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron unos a sus campos, otros a sus negocios. Los demás tomaron a los criados del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y enviado a sus tropas que acabó con aquellos asesinos y les incendió la ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas está preparado, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles, conviden a la boda a todos los que encuentren. Los criados salieron inmediatamente a los caminos, reunieron a todos los que hallaron, malos y buenos, de modo que la sala quedó llena de invitados. El rey entró pues a ver a los que estaban sentados a la mesa y se fijó un hombre que no estaba vestido con traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de fiesta? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: amárrenlo de pies y de manos y échalo fuera a las tinieblas, donde no haya sido llamado llanto y desesperación. Sepan que muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, pero vamos a hablar cómo vemos acá que enviaban muchos para desestabilizar o para provocarlo a Jesús. Vemos en el caso cuando van y le preguntan sobre los impuestos. Los fariseos se reunieron e hicieron consejo para decir algo que pudieran acusarlo. Por eso le enviaron discípulos suyos, algunos partidarios de Herodes. O sea que no estamos hablando ni de uno ni de dos, estamos hablando partidarios de Herodes. No, eso le dijeron: maestro, sabemos que hablas siempre con sinceridad y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la pura verdad. No te preocupes de quién te oye ni de quién jamás influenciar por él. Danos pues tu parecer. ¿Está permitido no pagar impuesto a César?
Pero ¿quién hacían esto? Los fariseos. Lo incitaban pues a los partidarios de Herodes para ver si era correcto. Ellos no, sino mandaban a terceras personas. Entonces Jesús respondió, comprendió su maldad y les contestó: hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda con que se paga el impuesto. Ellos pues mostraron un denario. Y Jesús le dijo: ¿de quién es esta cara? Y el nombre de que está escrito, contestaron: de César. Entonces Jesús replicó: por lo tanto, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que le corresponde. Con esta respuesta quedaron admirados, lo dejaron y se fueron. O sea, vemos acá cómo siempre han buscado desestabilizarlo, han entrado pues encubiertamente, que en diferentes partidarios se han infiltrado para ver cómo se movilizan, qué cosa hacen, y después provocar, pues meten otra gente para poner al pueblo pues en un desequilibrio. El que está bien cimentado sigue firme, aquel que no está bien cimentado pasa por la zaranda y se va, para provocarlos. Entonces pues son cosas verdaderamente que es admirable concerniente a los espías. Por eso vuelvo a repetir, como dice nuestro maestro, muchas veces tengo desconfianza con los hermanos de hablar por cualquier cosa, misioneros, pastores, porque no son sujetos a sus labios, no son secretos, no. Son muy sinceros, por no decir así, la boca está abierta inmediatamente, no. Antes, o sea, no ponen en función el cerebro, sino la lengua inmediatamente. Ahí mismo pasa la bola y con eso hacemos contra nosotros mismos. Lo que pasó desde ayer, desde el viernes, ya estaba listo, no sé cómo corrió la bola. Bueno, entonces ya para lo sucesivo, yo no voy a hablar con los hermanos, solamente con el hermano Jeremías. Y él sabrá, y yo, luego Dios, nosotros nada más, o sea, nada más. Así será para que acontezca, dice nuestro maestro, porque enemigos nos rodean, hermanos, y no quiere que prosperen israelitas, sobre todo israelitas se irán arriba. Entonces el maná dice amén. Está bien, él nos cortó la guerra de ayer, no importa, porque iba a correr lágrimas del día de ayer, o sea, lágrimas de alegría, pero la bola de los hermanos lo malogró todo. No sé, uno de los hermanos que ha salido, que Dios vea de estas personas, de los hermanos, ha salido de sus labios. Dios va al respecto a ver. ¿Por qué? En este caso se cumplirá de este hermano adversario. No es israelita, es adversario. Por eso, luego dice, parece este pueblo, sucede, entre nosotros hay espías de todo el tiempo, dice nuestro maestro. En este pueblo, en nosotros hay espías de todo el tiempo. En las solemnidades, cuanto más hombres y mujeres están dentro de ustedes y no saben ninguno de ustedes. Entonces a los hermanos, a las hermanas, conoce muy bien a los hermanos de confianza de mi persona, entonces se acercan a preguntar, haciéndose ya fiel, y van con un fin, con astucia, cómo hacer hablar, y sale de la boca. Eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo corrió la bola? Imagina, o sea, que entran, hermanos que buscan su confianza, o sea, hay personas de desconfianza de él, entonces se acercan, como dice, como personas fieles, muy devotos, con mucha humildad, para sacarte una palabra, y con mucha astucia. Ahora en ese tiempo ya se acercan y te ponen la grabación inmediatamente. Te graban de todo lo que dicen, eso es así, todo, o sea que es como una lucha de grillos acá ahora. Entonces, amigos, eso por eso corrió la bola, por eso no hay confianza con los hermanos ni con las hermanas. Eso me ha pasado por varias oportunidades, por hablar públicamente. Porque yo, por hablar con confianza, resulta una trampa para mí. Y en contra del movimiento de los israelitas. Por eso muchas veces
ha demorado, yo no puedo hablar lo que siempre hago. Ahora mismo tengo otro sentido, de otras maneras, es para bien del pueblo. Pero no puedo decir, mientras para esto, un sábado voy a llamarles, luego estar aquí para presentarles lo que estaba haciendo. Por eso, esos hermanos de la comisión, sus labios sujetos, por favor, no se habla a nadie. Para lo sucesivo, de aquí para adelante, hay que cuidarse. No es fácil hablar de nadie, porque la bola corre y el adversario trabaja. Entonces, por eso, con esas experiencias que estoy pasando, de acá para adelante, mucho cuidado. Si es posible, cuando la lengua quiere soltar o saltar, hay que cortarlo y volverse mudo, mejor es así. Esos hermanos de la comisión, ¿me entienden? Unidos, no le contesten tampoco a nadie, pero tengan presente. Gracias, hermanos, gracias. Entonces varios a crecer más rápido, dice, entonces vamos a crecer más rápido. Ya hemos hablado, para que lo sucesivo, por favor, aprender a mantenerse en secreto sobre los proyectos, nuestros propósitos. Lo que nos ayudan es lo espiritual, porque si nosotros vamos a permitir que venga trampa, entonces no vamos a prosperar. No vamos a prosperar. ¿Por qué? Porque no somos secretos. Rápido no va a crecer la bola. Rápido. Quisiera decirles el trabajo de aquí para adelante, no puedo, porque no faltan testigos. Ahora mismo están aquí. Ahora mismo están aquí. Por eso dice en Proverbios 25:9, trata tu causa con tu compañero y no cubras el secreto a otro. Salmo 119:63, compañero soy porque somos hermanos, dice, compañero soy de todos los que temieren y guarden sus mandamientos. ¿Qué dicen ahora, hermanos? No guardan el secreto, no son compañeros del que habla. Fíjense qué tal. No guardan el secreto, no son compañeros del que habla. ¿No se dan cuenta, hermanos? No soy compañero de la hermandad, es compañerismo. Si somos compañerismos es porque somos hermanos. Y si no somos hermanos, no podemos ser compañeros, no hay. Los compañeros que hablan tienen que guardar el mandamiento. Ya que hay cumplimiento, no hablar más de la cuenta. Todos estamos en el camino, porque soy de los hermanos que guardan el mandamiento. Entonces yo diría, apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces, queridos amigos, es interesante ese tema de los famosos espías. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.